Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de amor idílico, de esos que se narran al calor del hogar. Es la crónica de un hombre tranquilo, de una persona habituada a la introspección, cuyo mundo comenzó a deshilacharse lenta y dolorosamente. Es el relato del momento preciso en que, finalmente, se puso de pie, irguiéndose con una dignidad casi imperceptible, sin emitir un solo sonido que pudiera delatar la fractura interna. La noche, que marcaría un antes y un después, se inauguró con una explosión de aplausos. No para mí, por supuesto, porque mi papel se limitaba a ser la figura discreta detrás del carrito de vinos, luciendo una sonrisa forzada y algo tonta mientras mi esposa, Daphne, acaparaba toda la atención y la lisonja. Los elogios se derramaban sobre ella por un evento que, irónicamente, se celebraba en nuestra propia casa, y del que yo no tenía la menor idea. Ella, en su deslumbrante vestido carmesí que jamás había visto antes, un diseño sin espalda, de líneas afiladas, el tipo de prenda que se elige meticulosamente para impresionar a alguien con quien no se comparte un lazo matrimonial, se erguía como el centro de todas las miradas. Su mano, delicada y apenas apoyada, descansaba sobre el brazo de un hombre al que solo había conocido una o dos veces si acaso. Él, con una cercanía que me heló el alma, reía ante algo que ella le susurraba, inclinando la cabeza de una manera que me provocaba un nudo en el estómago, un retorcimiento visceral de angustia. Nadie, absolutamente nadie, posó su mirada en mí. Me había mimetizado con el ambiente, convirtiéndome en una silla fuera de lugar. Necesaria en el conjunto, quizás, pero ignorada, sin que su presencia fuera reconocida. Y me convencí a mí mismo, con la obstinación de quien se niega a ver la verdad, de que, una vez más, estaba pensando demasiado, analizando en exceso. Me había vuelto experto en esa práctica, en tragarme las dudas como si fueran vitaminas amargas, supuestamente beneficiosas para mi bienestar, pero que dejaban un regusto de disconformidad. Pero esta noche, aquella fachada frágil se hizo añicos. Justo antes del postre, la tarta de limón que ella me había pedido que horneara a última hora, y que luego, con una indiferencia pasmosa, se había olvidado de servir, ella levantó su copa. El tono de su voz, hasta entonces casual, cambió. Lo sentí, una vibración sutil pero inconfundible en el aire. El murmullo de las conversaciones se detuvo abruptamente. La habitación pareció encogerse, como si las paredes se cerraran sobre todos nosotros. «Quiero compartir algo personal», comenzó ella, y yo contuve la respiración, un nudo apretado en mi garganta. Él ha sido paciente. Demasiado paciente. Se ha quedado a mi lado mientras yo cambiaba. Crecía. Una sonrisa demasiado amplia se dibujó en sus labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero en algún momento tenemos que preguntarnos, ¿seguimos creciendo juntos? Algunas risitas nerviosas rompieron el tenso silencio. Luego, se giró hacia mí, sus ojos serenos, calculadores, fríos como el hielo. Así que le doy la opción esta noche, aquí mismo, delante de todos ustedes. Oí a alguien susurrar, ¿esto es real? Ella continuó, con la misma facilidad con la que uno ofrece una carta de bebidas. Quédate y solucionemos las cosas conmigo, o vete. Sin resentimientos. Solo quiero una respuesta. ¿Y qué mejor lugar para ser honestos que entre amigos, verdad? Se rió. Una risa hueca que algunos invitados, en un intento por aliviar la tensión, se unieron. Yo no. El silencio se volvió mortífero. 26 rostros se volvieron hacia mí, cada uno una mezcla de curiosidad, incomodidad o diversión. La miré, realmente la miré, y ella me miró a través de mí, como si yo fuera transparente, una simple figura en el paisaje. Quise gritar. Quise preguntar por qué. Quise recordarle quién era yo, todo lo que habíamos superado juntos. Pero algo dentro de mí se quebró. No con estruendo, no de forma dramática, sino con la quietud definitiva de un cristal que se rompe internamente. Así que me giré. Y me marché. Sin zapatos. Sin cartera. Solo yo. Y detrás de mí, juraría que oía a alguien decir, ni siquiera se despidió. No cerré la puerta de golpe, no corrí con la desesperación de un fugitivo. Simplemente caminé. Lento, deliberado, como si hubiera ensayado esta salida durante años. Mis pies golpearon el porche con un golpe sordo, y detrás de mí, su fiesta de diseño continuó girando, ajena, con el tintineo de las copas como si nada hubiera pasado. Eso fue lo peor. La forma en que actuaron como si yo fuera opcional, como si fuera parte del decorado,
algo que ella podía mover y reorganizar a su antojo. Orquestó mi humillación pública como si fuera un truco de fiesta, y ellos aplaudieron su crueldad porque ella la llevaba como si fuera confianza. Me quedé al borde del camino de entrada, mi aliento empañando el aire fresco de la noche. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo 3 veces. No miré. Ya sabía que ninguno era de ella. Caminé, pasando los setos que podaba cada primavera, pasando las casas de los vecinos donde solía arreglar los aspersores rotos y saludar a sus hijos. Mi chaqueta revoloteaba a mis lados, inútil en el viento. Una farola parpadeó por encima. No sabía a dónde iba. No me importaba. Todo lo que sabía era que no podía volver a una habitación donde me trataban como un telón de fondo en mi propia vida. La hora siguiente fue un borrón de calles tranquilas y pensamientos caóticos. Mis pies, descalzos dentro de los zapatos, me llevaron finalmente al viejo banco del parque detrás de la biblioteca, el que tenía el reposabrazos agrietado. Me senté allí, inerte, una estatua de resignación, reviviendo sus palabras una y otra vez en el eco de mi mente. Quédate o vete, Everett. Habla ahora. Debería haber hablado. Debía haber dicho algo. Pero ¿qué se le dice a alguien que ya te ha relegado a la categoría de mueble, una pieza inerte en su vida cuidadosamente diseñada? Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, la curiosidad se impuso al hastío. Era de un amigo. Bueno, un amigo mutuo. Parry. El tipo de hombre que siempre hablaba un poco demasiado alto y se reía de sus bromas con una exuberancia sospechosa. El mensaje rezaba. Ella no lo dijo de esa manera. Vuelve y habla con ella. Pareces un niño huyendo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un calor abrasador detrás de mis ojos. ¿Un niño? Mis manos temblaron mientras borraba el mensaje, sintiendo la injusticia de la situación. Luego, a las 11:07 de la mañana de la noche, apareció un mensaje de Daphne. Solo una línea. Hiciste una escena. Fue entonces cuando me golpeó, con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Ella realmente creía que yo la había avergonzado a ella. No al revés. No la parte en que me arrinconó frente a 2 docenas de personas y convirtió mi dignidad en un experimento social. No. El problema para ella era yo, por elegir el silencio en lugar de la súplica. Mientras miraba las copas de los árboles oscuros más allá del parque, mi mente se inundó con los recuerdos de todo lo que había sacrificado por ella a lo largo de los años. Los fines de semana con mi hermano que había abandonado para ayudarla a montar sus fiestas de jardín insípidas. El fingir que estaba bien cuando decía cosas como, simplemente ya no me atraen los hombres buenos. Creí que bromeaba, que solo estaba probando los límites de mi paciencia. Pero la verdad, la dolorosa verdad, era que yo había estado desvaneciéndome de su vida, convirtiéndome en un espectro, durante años. El silencio a mi alrededor se sentía más pesado que de costumbre, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración conmigo. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí, observando las farolas parpadeando en la oscuridad. Con el corazón en un puño, saqué mi teléfono otra vez, pero esta vez, no para llamarla, sino para abrir la aplicación de notas. Y comencé a escribir todo lo que recordaba de los últimos 6 meses. Las mentiras. Las extrañas cenas de trabajo. El mensaje de texto que dejó abierto una vez de alguien llamado Miles. El recibo de hotel que encontré en el bolsillo de su abrigo, y que según ella, era de un día de spa que nunca usó. Lo escribí todo, porque sabía que si no lo capturaba en ese instante, empezaría a dudar de mí mismo de nuevo. Me diría que no fue tan grave, que tal vez había reaccionado de forma exagerada. Pero no lo había hecho. Ella me había lanzado a un escenario y me había pedido que actuara. Y yo había elegido no participar en su obra. Y eso, para ella, había sido la traición definitiva. A las 12:41 del mediodía de la madrugada, finalmente me levanté de ese banco y llamé a la única persona que, en mi desesperación, pensé que podría entenderme. Mi hermana. Cuando contestó no dije hola, solo dije, creo que mi matrimonio terminó en una fiesta a la que no fui invitado. Y ella, con esa sabiduría que siempre la caracterizaba, respondió. Entonces, deja que termine. Pero no te atrevas a desaparecer con él. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de mi hermana Laurel, con una manta de invitados sobre las rodillas, que más que reconfortar, pesaba con el recuerdo de todo lo que había sido. El zumbido constante de su viejo refrigerador llenaba la habitación, y el tic-tac del reloj de pared con forma de gato marcaba cada segundo de mi insomnio.
No podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía su rostro en el momento en que me fui. No había tristeza, no había arrepentimiento, solo una leve irritación. Como si yo hubiera arruinado un monólogo perfectamente ensayado. Alrededor de las 2 de la madrugada, Laurel me trajo una taza de té y no dijo nada. No preguntó qué había pasado. Simplemente me miró con una comprensión silenciosa, como si ya lo supiera todo. Siempre fue mejor que yo para leer a las personas. Quizás por eso nunca le gustó Daphne. La llamaba la cortina. Todo brillo por fuera pero escondiendo algo detrás. A la mañana siguiente, decidí volver a la casa. No para suplicar, no para hablar, sino para recuperar lo que era mío. Solo necesitaba mi laptop, mi cuaderno y quizás la camiseta que mi madre me regaló en las últimas Navidades. Me prometí que entraría y saldría en menos de 10 minutos. Al llegar, el coche de Daphne no estaba. Un pequeño alivio. La puerta principal crujió al abrirse, el mismo sonido de siempre, pero el aire dentro se sentía diferente. Era más limpio, más vacío, como si se hubiera ventilado para alguien nuevo. La sala de estar parecía intacta, pero sobre la mesa del comedor había un jarrón con lirios blancos, sus flores favoritas, no las mías. Me moví por la casa en silencio, un ladrón robando sus propios recuerdos. Arriba, la puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. La cama, perfectamente hecha, sin rastro de que alguien hubiera dormido allí. Pero mi cajón estaba abierto. Faltaba la mitad de mi ropa, no estaba empaquetada. Simplemente, desaparecida. Unas pocas camisas estaban dobladas de manera descuidada en el suelo, como si alguien las hubiera revisado y dejado lo que no valía la pena llevarse. La foto enmarcada de mi padre y yo en un partido de béisbol. Desaparecida. Mi viejo reloj de pulsera, también. El cuaderno que guardaba junto a la cama estaba allí, pero con las páginas arrancadas. Me quedé parado, sin saber si gritar o reír. Bajé las escaleras y vi algo que no había notado antes. Sobre el mostrador de la cocina, una lista escrita con su letra. Tareas. Devolverle las llaves a Everett. Cancelar membresía conjunta del gimnasio. Llamar a un abogado de divorcios. Transferir los ahorros finales. Me quedé mirando esa última línea. ¿Ahorros finales? Con un nudo en el estómago, abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. No lo había revisado desde el día anterior a la fiesta. Saldo, $134.78. Sentí un frío glacial, como si alguien me hubiera arrebatado el aire desde el interior. Revisé el historial de transacciones. Hacía 4 días, una transferencia. El monto total de nuestros ahorros compartidos. Desaparecido. Nunca recibí una notificación, claro. Ella debió de haber deshabilitado las alertas. Me senté en el taburete de la cocina y me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula floja y los dedos temblando. Esto no era solo humillación. No era solo traición. Era una extracción quirúrgica. Ella no solo me había empujado fuera de su vida. Se había preparado meticulosamente para ello. Había limpiado detrás de mí mientras yo aún estaba en la casa. Y yo lo permití. Me marché sin llevarme la tetera, sin el suéter que me compró en nuestra luna de miel, sin mi dignidad. Lo dejé todo allí, como un tonto que abre la puerta para que entre la tormenta. Cuando me disponía a salir, la puerta principal se abrió. Ella entró. Sin sorpresa. Sin nerviosismo. Sosteniendo un batido en una mano y su teléfono en la otra. Con ropa de gimnasia, como si acabara de volver de una carrera a través de una vida donde yo no existía. «Oh», dijo con voz plana. «¿Estás aquí?» No hable con acento agudo. Pasó junto a mí y dejó su bebida en el mostrador. «No contestaste mi mensaje», añadió, sin levantar la vista. La miré. «¿Te refieres a ese en el que dijiste que te avergoncé?» Finalmente me miró a los ojos. «Bueno, lo hiciste. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo esa misma calma arrogante». Le di un último vistazo a la cocina. La vela de vainilla seguía encendida en el alféizar de la ventana, la misma que encendía cada vez que cocinábamos juntos. Solo que ahora, el aroma no se sentía cálido. Se sentía burlón. Salí de nuevo. Esta vez, ella no me siguió. Ni siquiera preguntó a qué vine. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que nunca había sido un matrimonio. Era un escenario. Y yo finalmente había dejado de ser su utilería. No regresé a casa de mi hermana de inmediato.
Conduje hasta una gasolinera y me quedé allí, con el motor apagado, con las manos apretando el volante como si pudiera evitar que mis pedazos se dispersaran por completo. Mi mente no paraba de reproducir su rostro, no enojado, no confundido, solo levemente irritado por mi presencia. Como si yo fuera un intruso en una casa por la que había pagado, amueblado y protegido. Una casa que alguna vez llamé hogar y que ahora se sentía más ajena que la sala de un extraño. Entré para comprar una botella de agua y despejar la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. Un tipo, de mi edad, o un poco mayor. Alto. Cabello bien peinado. Lentes de sol puestos, a pesar de estar dentro. Estaba pagando en el mostrador y se reía de forma demasiado ruidosa con el cajero. No le habría prestado atención si no fuera por el nombre que se le escapó al cajero mientras le entregaba el recibo. Que tengas un buen día, Miles. Me quedé helado. Miles. Ese nombre solo había aparecido una vez antes. Hace semanas, lo había visto al pie de un recibo de hotel que encontré doblado en el bolsillo del abrigo de Daphne. Recordé cómo ella me lo arrebató, y me dijo que era de un spa al que nunca fue. Recordé el logo. Era el mismo que estaba impreso en el costado del vaso de café, para llevar que él sostenía en la mano. Esperé a que se fuera. Luego, me acerqué al cajero y pregunté, «Oye, ¿ese tipo viene a menudo por aquí?» El cajero se encogió de hombros. Un par de veces a la semana. Agente de bienes raíces, creo. Conduce un coche deportivo negro. El nuevo amigo de gimnasio de Daphne también conducía un coche deportivo negro. Lo había visto aparcado fuera de la casa 2 veces, una de las cuales ella afirmó que era un compañero de trabajo que dejaba unos documentos. Aquella había sido una mentira. Lo supe en ese momento y lo sé ahora. Compré un paquete de chicles que no necesitaba y lo seguí, manteniendo una distancia prudente. Se detuvo en un pequeño complejo de oficinas a unos 5 kilómetros de distancia, de esos espacios de coworking elegantes con balcones de cristal. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Observé. 30 minutos después, la vi a ella. Daphne. Esta vez, no llevaba ropa de gimnasia. Llevaba el vestido rojo de la fiesta, el que nunca había visto antes de esa noche. Se acercó a Miles, le dio un rápido beso en la mejilla, y luego le entregó lo que parecía ser una pila de documentos. Ambos se rieron. Ella le tocó el pecho. Él le tocó la cintura. Mi estómago se revolvió pero no podía apartar la mirada. No había esperado ni un día completo. Sin remordimientos, sin vacilación, sin fingir. Ella ya había reconstruido su vida con otra persona, justo sobre las ruinas de la nuestra. Me alejé antes de que pudieran verme. Esa noche, no le conté a Laure lo que había visto. Solo le dije, ella ya ha seguido adelante, y ella asintió como si eso confirmara lo que ya sospechaba. Me acosté en el sofá de nuevo, la misma manta, el mismo reloj de gato, pero esta vez, no me sentía entumecido. Me sentía despierto. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba tratando de racionalizar su comportamiento. No me preguntaba qué había hecho mal. No la estaba defendiendo en mi cabeza, estaba observando. Y finalmente, estaba documentando. Porque había poder en la memoria. Y había poder en las pruebas. Volví a mi teléfono, abrí la nota de la otra noche, y empecé a añadir nombres, fechas, eventos, el hotel, la transferencia bancaria, las noches de networking, la repentina pérdida de interés en nuestros planes, el momento en que empezó a tratarme como un invitado en nuestra propia casa. No era por venganza, era por claridad. Durante mucho tiempo me había cuestionado a mí mismo. Me pregunté si era paranoico, inseguro, demasiado emocional. Pero verla con Miles, eso lo confirmó todo. Esto no era una aventura, era un reemplazo. Yo había sido eliminado, como una versión beta de su vida perfecta. ¿Y Miles? Él era la versión mejorada y brillante. Aún así, había una cosa que no podía entender. La cuenta de ahorros. ¿A dónde había ido el dinero? Fue entonces cuando recordé. La tarjeta de crédito conjunta. Teníamos una. Ella rara vez la usaba, pero yo todavía tenía acceso. Inicié sesión. Y ahí estaba. Un cargo de $7.300 de hacía 2 días. Un cargo por una propiedad de alquiler. Un loft de una habitación, facturado a Miles Evans. Ella había usado nuestro dinero para conseguirle un lugar a él. O a ellos. Mis manos se quedaron heladas.
Me senté en silencio, sintiendo el pulso detrás de mis ojos. Esto no era solo traición. Era una estrategia. Ella estaba moviendo las piezas del ajedrez, mientras yo todavía estaba aprendiendo las reglas del juego. Y algo me decía que no había terminado de jugar. No tenía planeado confrontarlo. Esa no es mi naturaleza. No soy un luchador. Nunca le he gritado a nadie en público, mucho menos me he enfrentado cara a cara con el hombre que ayudó a desmantelar mi matrimonio, como si fuera un viejo estante de IKEA del que ella se había cansado. Pero cuando vi ese cargo de $7.300 por el alquiler y el nombre completo, Miles Curtis Evans, sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No era exactamente rabia, ni una sed dramática de venganza, sino una necesidad aguda y ardiente de verdad. Había permitido que Daphne me hablara con acertijos y medias verdades durante meses. Había dejado que se abriera paso con sonrisas a través de excusas, y que saliera de las habitaciones antes de que pudiera obtener respuestas. Pero él no. Él no tenía ese derecho. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Llamé al número de la solicitud de alquiler. Haciéndome pasar por un representante del banco, dije que estaba verificando una transacción de una cuenta conjunta y que necesitaba confirmar la fecha de mudanza. La recepcionista me dijo, sin dudarlo, que el señor Evans había firmado el contrato 2 días antes de la fiesta. Antes del pequeño discurso de Daphne sobre «quédate o vete», antes de que ella me diera esa opción. El nuevo apartamento no era un plan de respaldo. Era el plan A. Pasé esa noche ensayando lo que podría decirle. Incluso escribí algunas líneas en la aplicación de notas, así de cobarde soy. Necesitaba un guión para preguntarle a otro hombre por qué estaba viviendo mi vida. A la mañana siguiente, conduje hasta el complejo de apartamentos. Era limpio, de lujo, moderno. Me paré frente a la puerta del 3B, durante 1 minuto antes de llamar. No fuerte, solo lo suficiente. La puerta se abrió a medias. Miles estaba allí, con ropa deportiva, parpadeando como si no me reconociera. Luego, su boca se curvó, no de sorpresa, sino de una realización extraña y casi arrogante. «Tú eres Everett», dijo. Él sabía mi nombre. Yo no había dicho una palabra. Asentí. «Mira, amigo», suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. «Me imaginé que esto pasaría. No quiero dramas». Honestamente pensé que ella ya te lo habría contado todo. No dije nada. Él abrió la puerta. «¿Quieres pasar?» Entré. No por cortesía, sino porque necesitaba verlo, el entorno que ella había elegido por encima de nosotros. Necesitaba sentir por qué había sido reemplazado. El interior era frío, con muebles minimalistas, fotografías en blanco y negro, botellas de vino caras. No había rastros de ella, pero vi un cardigan colgado en un taburete. Su estilo. Me senté en el borde del sofá gris. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados. «Ella dijo que te lo tomarías mal», comenzó. Lo miré. Dijo que... Se encogió de hombros. Que dependías más de ella de lo que ella dependía de ti. Que no entenderías el cambio. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino por lo clínico que sonaba, el cambio, como si nuestro matrimonio hubiera expirado silenciosamente como la leche en el refrigerador. «¿Sabes que vació nuestros ahorros?», pregunté. Él parpadeó. Dijo que eran de ella. De un bono. Saqué mi teléfono y le mostré el estado de cuenta. Su rostro se descompuso. «¿Estás diciendo que ella usó tu dinero para pagar el depósito de aquí?» «Sí». Se frotó la mandíbula. «Me dijo que ya estaban separados, que te estaba esperando a que te mudaras». «Es una mentira», dije, con la voz tensa. «Me enteré de lo vuestro hace 2 días en una gasolinera». Algo en su postura cambió. «Mira», murmuró. «No quería que esto se pusiera feo. Ella dijo que estabas atrapado en el pasado. Que sentía que te cuidaba más de lo que era tu esposa. Que nunca te defendías, que te desvanecías como el papel tapiz. Que así lo manejarías». Mis oídos zumbaron. Me levanté. «Dile esto», dije con la voz temblando, no por debilidad, sino por algo que no sentía en años. «Dile que el papel tapiz lo recuerda todo. Y que no se desvanece. Simplemente espera». Salí. Y por primera vez, no me sentí como un fantasma arrastrándose detrás de su propia vida. Me sentí como un testigo,
un observador silencioso que finalmente había encendido las luces. En el coche, tenía un mensaje de Daphne. «Fuiste a su apartamento». Me enteré. ¿Por qué? No respondí. En cambio, llamé a un abogado. No porque quisiera venganza, sino porque finalmente estaba listo para ocupar mi lugar en mi propia historia. No volvió a llamar. En cambio, envió otro mensaje de texto esa noche. Decía: «Supongo que ahora vamos a hacer la cosa dramática. Si quieres hablar como adultos, estoy disponible mañana al mediodía». Esa palabra adultos me golpeó como una bofetada, el tipo de golpe arrogante que usa la gente cuando ha reescrito la narrativa y se ha posicionado como la madura. No era una invitación. Era un cebo. Ella no quería una conversación. Quería una escena que pudiera controlar. Pero no respondí. En lugar de eso, utilicé la mañana siguiente para reunirme con la abogada. Una mujer de voz suave llamada Marín, que llevaba blazers de lana y tenía una mirada que cortaba la piedra. Le conté todo, desde la fiesta hasta la transferencia bancaria y el apartamento. Tomó notas, asintiendo lentamente, sin interrumpir. Cuando mencioné que Daphne había comenzado a mover fondos semanas antes de que yo sospechara algo, Marín dejó de escribir. Ella se estaba preparando para el divorcio antes de darte la supuesta opción, dijo sin rodeos. Solo quería provocarte para que reaccionaras primero y poder culparte del colapso. Todo tenía sentido. El momento. La manipulación. El espectáculo público disfrazado de momento de vulnerabilidad. Ella quería convertirme en el villano de su historia, pero yo no le había dado ese lujo. Me había marchado sin darle el colapso que quería. La abogada me contó que Daphne le había dicho a Miles que yo ya estaba separado de ella, que él solo había pagado un depósito para un lugar que no le pertenecía, sin tener idea de que yo existía. Mi dolor se convirtió en una extraña forma de alivio. No estaba solo. No era el único al que ella había manipulado. No volví a ver a Daphne, pero el destino, en un giro cruel, se manifestó de la manera más inesperada. 2 días después, Laurel, mi hermana, me mostró una publicación en Facebook de una mujer que no conocía. Lo siento, pero no puedo seguir callada. Miles Evans no es quien dice ser. Era una publicación larga, detallada, llena de capturas de pantalla de mensajes, fotos, recibos. La mujer, Noelle, afirmaba que había estado en una relación con Miles durante casi 2 años. Y la bomba, uno de los mensajes mostraba una confirmación de reserva en una cabaña privada, con una fecha de 3 semanas antes de mi fiesta. 2 invitados, a nombre de Miles Evans y Daphne Langston. El mundo de Daphne se desmoronó, y el mío se reconstruyó. Escribí mi propia publicación, sin amargura ni dramatismo. Simplemente la verdad. Conté mi versión, la real, sin insultos, solo lo que sucedió. Y al final de la publicación, me dirigí a todos. Perdí mi hogar, mis ahorros y a la mujer que amaba, pero logré encontrar claridad en las ruinas. El papel tapiz, después de años de silencio, finalmente ha hablado. 2 semanas después, llegaron los documentos finales. Fríos como el silencio entre nosotros. Los firmé sin dudar, y cuando terminé, fui a la casa de mi hermana y me senté en el porche, con una taza de café, escuchando el zumbido de las cortadoras de césped. Por una vez, mi mente no corría, no repasaba viejas discusiones. Había hecho eso ya. Había sangrado lo suficiente por ese capítulo. Se había acabado. Y yo seguía aquí. Unos días después, compré un diario azul marino con una cita en relieve. No necesitas ser ruidoso para ser escuchado. Por la noche, escribí mi primera entrada. No sobre ella. Sobre mí. Escribí las cosas que quería hacer. Los lugares a los que la había dejado hablarme para no visitar. Escribí sobre la reconstrucción. No desde la amargura, sino desde la tierra desnuda. Algo real. Algo mío. Laurel me dio un papel envuelto. Era la receta de la tarta de limón, reescrita con su propia letra. Creo que deberías hacerla de nuevo, dijo, pero esta vez para alguien que la merezca, tú. No lloré, pero algo cálido se abrió dentro de mí y sonreí, de verdad, porque finalmente entendí que no era silencioso porque fuera débil. Era silencioso porque estaba esperando. Y ahora ya no estaba esperando.